joven fue a un anciano y le dijo: ¿cuál es la lección más grande que la vida te ha enseñado? El viejo se detuvo un momento y dijo: lo siento, pero no estoy de humor para hablar ahora mismo. Estoy muy preocupado. El chico preguntó: ¿qué pasa, señor? Y el viejo respondió: mi vaca embarazada lleva de parto más de 20 horas. Tengo miedo de que ella pueda morir ya que el dolor es insoportable. El chico se lamentó: tienes que hacer algo al respecto. Y el viejo dijo: no tengo conocimiento de cosas como estas. Soy viejo y débil. No puedo hacer nada para ayudar. Pero tal vez si buscamos las opiniones y consejos de otras personas, podríamos salvar a mi pobre vaca de morir. ¿No te parece? El chico asintió con la cabeza y luego agregó el viejo: hazme un favor, date un paseo por el camino. Conocerás gente al azar en él. Tendrás que buscar consejo de al menos 4 personas. Necesitamos saber cuáles son sus opiniones sobre mi vaca moribunda. El chico fue inmediatamente. Luego regresó 1 hora después y le dijo al viejo: pude pedirles consejo a 4 personas. La primera persona te sugirió que llames al veterinario local inmediatamente para que pueda realizar una cirugía para sacar el ternero. La segunda persona sugirió que le dieras más tiempo a la vaca para dar a luz naturalmente y que llamar al veterinario no sería necesario. La tercera persona sugirió que mataras a la vaca y vender la carne, ya que ella finalmente moriría. Y la cuarta persona sugirió que ayudara a la vaca sacando la cría del útero con mis manos. El viejo dijo: interesante, ¿no es así? Que las opiniones de todos difieran tanto. Entonces, ¿cuál crees que debería seguir? El chico pensó un rato y luego dijo: encuentro todo el asunto muy confuso. Todos dieron un consejo diferente. El viejo sonrió. Entonces golpeó al chico en su hombro y le dijo: en realidad me sorprendió un poco cuando me pediste que te dijera la lección más grande que la vida me ha enseñado. Y en lugar de solo decirlo, decidí dejarte experimentar por ti mismo. Al hacerlo, fingí como si mi vaca estuviera sufriendo y necesitaba ayuda. Fue una estrategia para permitirte darte cuenta de lo diferentes que pueden ser las opiniones de las personas. La lección más grande que he aprendido en mi vida es que diferentes personas pueden mirar exactamente la misma cosa y tener diferentes perspectivas. Todos tenemos nuestra propia visión de las cosas, y solo porque la opinión de alguien sea diferente a la tuya, no significa que estén equivocados. No debemos pelear o discutir con otros solo porque sentimos que nuestra opinión no coincide con la suya. Deberíamos aprender a ser abiertos y respetuosos con las opiniones de las personas, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Proverbios 18:2. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su opinión.